Plantar una semilla es un acto de fe, es confiar en la vida. Llevo años sembrando y recolectando semillas y compartiéndolas con todo el que las quiere sembrar. Si tú también crees que las semillas son uno de los bienes más preciados de la humanidad, este vídeo te va a gustar. Una buena estrategia para germinar tus cultivos de verano es crear un semillero caliente. Por eso estoy cortando hierba fresca, materia orgánica rica en nitrógeno. Para construir un semillero caliente, primero tenemos que crear una estructura de madera, como un pequeño invernadero. Para eso vamos a usar unos palets reciclados. Los palets son un recurso muy valioso. Con ellos se pueden construir un montón de cosas. Y de forma similar vamos a construir nosotros la estructura para nuestro semillero caliente, usando algo parecido al método de la quincha. Estoy rellenando las paredes del nuevo semillero para germinar todos los cultivos de verano. Todas las semillas que necesitan un extra de calor para germinar van a estar aquí protegidas por este muro de estiércol de caballo bajo una cama de compost recién fermentado, es decir, calentándose y subiendo la temperatura para que las semillas digan "aquí estoy yo" y germinen. Al compost se le puede echar casi cualquier cosa para activar que fermente. Cuanto más materia orgánica distinta se le mezcle, mejor, para asegurarnos de que todo reacciona. Por un lado le estoy echando todas las hojas verdes, por el otro lado tenemos el estiércol lleno de paja y ahora tengo aquí unos fermentos que están muy viejos, así que un buen activador lleno de microorganismos y unas bayas de haber hecho un alcohol. A lo mejor nos germinan un montón de pequeños mirtos, que ya no estaría mal, y además están llenos de distintos azúcares que le van a gustar muchísimo. Y aquí hay ceniza y un poquito de barro que usamos para sellar unas heridas en unas podas, pero que como ahora ya no necesitamos más, pues también va a ser parte del agua que le vamos a añadir. Y a coger un poquito de melaza, que también le va a gustar un poquito más de azúcar, para que el compost se active bien con los microorganismos. Esto es café, llenísimo de nutrientes y realmente también muy húmedo. Y nos falta más materia rica en carbono. Y realmente lo suyo sería otra capa más de estiércol, otra capa más de verde, otra capa más de todo, vamos. Para hacer un buen compost caliente lo ideal es que llegue a 1 metro. Este no va a ser tan alto porque lo vamos a querer de cama de cultivo y se va a quedar en medio metro. Aquí tenemos hojas secas de las podas que están deseando ser compostadas. Ya se están compostando, ya solas, fíjate que están completamente cubiertas de hongos que se las están comiendo. Esto hace un compost estupendo. Y para acabar, un poco de purín de ortigas. Lo voy a mezclar todo un poquito, porque como no tenemos ahora mismo más capas, para que se quede más entremezclado, voy a dar un poco de meneo. Una vez creada la estructura,
tenemos que cubrirlo con algo transparente para que haga efecto invernadero. Se puede usar cristal, pero normalmente son muy pesados, o se pueden usar unos plásticos, un plexiglas o un policarbonato. Estos son los recursos que nosotros teníamos y lo que hemos usado. Unos plásticos ligeros y fáciles de mover en el centro y 2 buenas ventanas en los laterales, que no tenemos que mover casi nada. Y esto es lo que pasa después de 40 días. Un día siembras muchas semillas. Esta es parte de mi biblioteca de semillas que llevo años recolectando y compartiendo con todo aquel que quiera sembrar. Sembrar es tocar tierra, es conectar con la tierra, es participar en que se reproduzca la vida. Por ejemplo, Gloria me regaló este paquetito de semillas, del que yo sembré unas pocas, y esta temporada siguiente tengo todas estas para sembrar. Cuando plantas una semilla te das cuenta de la abundancia de la vida. Por eso yo invito a las personas que han perdido la ilusión de vivir a poner unas semillas en tierra. Piensa en lo que hay aquí dentro, el potencial de una semilla. Plantar una semilla es un acto de fe, es confiar en la vida. Creo que como humanidad todavía no hemos entendido el sentido profundo que tiene la semilla. Si no, todo el mundo tendría en su casa semillas autóctonas para sembrar y para comer. Semillas vivas para nutrir nuestro cuerpo. Aprende mucho más de esto en el curso de alimentación viva que estamos preparando. Inscríbete en nuestra academia online para hacer tuyo todo este conocimiento tan vital. En la descripción del vídeo tienes el enlace. Para mantener las semillas vivas, lo importante no es que estén aquí en bolsitas, lo importante es que vayan a tierra. Muchos nos preguntáis cómo sembrar de forma efectiva la huerta de verano. Cada semilla es única y tiene una forma en la que le gusta crecer. Con las solanáceas, como los tomates o los pimientos, nos funciona súper bien el sembrarlas a voleo en una maceta, como por ejemplo aquí, con estas guindillas que todavía no hemos separado. Sembramos muchas semillas de golpe en la maceta y ahora tenemos que ir separándolas. Con los tomates eso ya lo hemos hecho, con la mayoría de ellos ahora tenemos 2 por maceta, pero originalmente estaban todos los tomates de una variedad juntos en una maceta. Con esta técnica ahorramos tiempo, espacio y recursos como el agua y la tierra. ¡Qué bien huele la perilla! Plantas de las que tengo aquí que me hacen mucha ilusión es la perilla frutescens. ¿Sabéis qué es esto? Es un semillero de onagra, una planta que se conoce como medicinal, pero que realmente es una verdura deliciosa. Solamente comer las hojas, tal cual, riquísimas. Esta técnica de la siembra así a voleo tan cercana funciona con las semillas que son muy pequeñitas y que luego van a ser fáciles de separarse las plantitas unas de otras. Si tenemos semillas más grandes como las de las cucurbitáceas, espera, como estas, pues entonces hay que plantarlas con más espacio entre las semillas, porque además crecen muy rápido y si no se enredarían mucho y serían muy frágiles y muy difíciles de separar. En estos alveolos ponemos como mucho 2 plantines por cada semillero, por cada alveolo, y siempre buscando unos alveolos grandes, o si no, incluso directamente a una maceta. Incluso muchas de ellas las puedes sembrar directamente en tierra. También relacionado con el tamaño de la semilla es la profundidad de siembra, que tiene que ser, si la semilla es muy pequeña, bastante superficial, y cuando es bastante más grande, pues enterrarla por lo menos 2 o 3 veces su tamaño. La clave para la germinación de las semillas es la humedad y sobre todo la temperatura del suelo. Por eso un semillero caliente ayuda mucho a la germinación. Cuando estamos tratando de huerta de verano,
esas semillas necesitan una temperatura muy alta para germinar, entre unos 25 y 30 grados. Es lo que le va bien a, por ejemplo, los pimientos, las berenjenas o a muchas variedades de tomates. Entonces, ¿cómo elevamos la temperatura del suelo? Haciendo compost, que se vaya calentando debajo y que caliente nuestras macetas, además del sol que también va a calentar las macetas. Y mirad quién ha venido aquí. ¿Ya habéis aprendido a diferenciarla? Esto es señal de que se acerca el verano. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Cuando comprendemos bien el tiempo de crecimiento, la forma que toman las plantas y sus requerimientos nutricionales, podemos empezar a soltar la creatividad y diseñar los huertos para que sean súper productivos, cómodos y hermosos. Nosotros hacemos consultoría y podemos ayudarte con estos temas. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light poles, unaware of where